Has hablado del proceso de normalización que inició Estados Unidos hace unos años. Francamente, los logros han sido increíbles. Los resultados del mercado de trabajo americano han sido increíbles. El desempleo hoy es el más bajo en 50 años, desde mediados de los 60. Y la inflación más o menos está al nivel adecuado, ¿no? Lo cual yo creo que es un logro enorme. Pero al mismo tiempo nos decías que hay que llegar a una situación neutral. Quizá es difícil de definir. ¿Podrías ayudarnos a entender qué significa una postura neutra o neutral en el futuro en cuanto a tipos de interés? Porque es un concepto muy vago, muy abstracto. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a esa situación neutra o neutral? Francamente, me ha interesado mucho tu discurso. Sobre todo me ha gustado mucho que introdujeras algo que desde mi punto de vista falta muchas veces en la política monetaria. Me refiero a que tienes que mantener al menos parte de tu vista puesta en la estabilidad financiera. Y tú decías que estáis considerando no solamente seguir una senda para conseguir el equilibrio en el mercado de trabajo y en cuanto a la inflación, sino también estabilidad financiera. Una segunda pregunta. La primera sería, ¿cómo nos puedes explicar ese concepto de neutralidad? Y lo segundo es, ¿podrías explorar un poquito más los riesgos de estabilidad financiera en caso de que esto continúe durante demasiado tiempo? Tú decías que era una de las posibilidades y tú preferías ser muy prudentes, muy cautelosos, muy graduales y basarlo todo en los datos, ¿no? Para mantener esa posición de neutralidad. Por otra parte, este proceso de normalización tan importante que habéis iniciado en Estados Unidos y que otros países están a punto de comenzar pronto, ¿cómo lo describirías? Como dije antes, neutral is where we're not accommodating. Una postura neutra es cuando no se presiona para la economía se acelere, pero tampoco la frenamos. No intentamos restringir la actividad económica, ¿no? Dejamos que vaya por sí sola. Cuando la gente habla sobre la tasa de inflación natural, que es un término técnico, hablan de un rango. El rango, que según mi personal sugieren los modelos, está entre el 2,5% y 3,5%. O sea que hoy no estamos en 2,5%, con lo cual todavía hay margen. Una vez que lleguemos a ese rango, ahí es donde la observación, la recogida de datos y el uso de inteligencia va a ser muy importante, porque tenemos que ver signos de si la economía sigue creciendo mucho o si empieza a contraerse. Y en ese caso no sería prudente continuar por el mismo camino. Por eso los datos son tan importantes. Pero una cosa que hacemos en Atlanta, que yo creo es especial, es que tenemos esta red RAIN, es un acrónimo. Yo tengo un grupo de personas a las que se le paga para reunirse con CEOs, con líderes de la comunidad, con trabajadores, etcétera, y les pregunta cómo va la economía para ti, cuáles son los retos o problemas a los que te enfrentas para conseguir tus objetivos empresariales, etcétera. De esa manera tenemos una imagen en tiempo real de cómo está la economía. Y eso lo experimentamos a mi interpretación de cómo va la economía y también de cómo está funcionando nuestra política. A mí me gusta eso de hablar con la gente, porque en muchos casos las tendencias económicas empiezan a producirse antes de que se reflejen en datos agregados. Así que si podemos detectar algunas de esas tendencias con antelación, podremos implantar las políticas adecuadas en tiempo real, en lugar de dejar que la economía
se disloque y cree más volatilidad en un sentido u otro. Mi objetivo es actuar, esperar, observar y aprender. Y luego aprender de esas lecciones para saber dónde tenemos que ir. Pero para eso hace falta un poco de arte. La otra pregunta era sobre estabilidad financiera, ¿no? Hablábamos antes de la vivienda. Bueno, yo he sido economista experto en vivienda en la Universidad del Sur de California. Trabajé en riesgo crediticio, calidad crediticia, y luego se produjo la crisis. Cuando se produjo la crisis, tuvo efecto dominó sobre todo el sistema financiero, de una manera que yo no había previsto, no fui sensible incluso a la posibilidad de que eso ocurriera. Luego fui a Washington, intenté limpiar la situación y me hice mucho más sensible a esa posibilidad, porque la proliferación de riesgo a través del sistema fue tan completa y fue tan poco entendida que nosotros mismos estuvimos en riesgo. Estamos en una situación de riesgo. Una lección que aprendí de eso es que todos deberíamos pensar en ello, en esa posibilidad, y hay que pensar en cosas inesperadas y en lugares inesperados, porque antes de la gran recesión la vivienda en Estados Unidos no se consideraba un indicador importante de nada. Era algo poco importante, no había que prestar atención. Lo importante ocurría en otros sitios, pero fue un error. Con lo cual debemos sacar la conclusión de que en cualquier sitio puede surgir una crisis. Y hay que buscar en todas partes. Y es lo que yo le digo a mi equipo. Y a medida que voy, que veo que surge algo, hablo con ellos nada más saberlo. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el papel de la política monetaria para evitar este tipo de burbujas o desequilibrios en el sector inmobiliario? ¿Crees que tiene un papel? Bueno, sí que puede haber un papel. Una de las razones por las que creo que la normalización de la Reserva Federal es importante porque la señal de precios debe darle a la gente la idea de que hay un riesgo asociado con ciertas actividades y pedir dinero prestado tiene un coste. Cuando los tipos de interés son tan bajos, estos riesgos quizás estén infravalorados y entonces podría hacer que la gente haga cosas que son más arriesgadas de lo que realmente deberían. O quizás pues actúen de forma un poquito temeraria. Por lo tanto, el mecanismo de precio debería utilizarse para señalar la presencia de un riesgo. Pero hay otras cosas que también tienen que suceder en cuanto para que la vivienda tenga sentido. Algunas tienen que ver con el tema normativo, asegurarse de que los bancos, los corredores, las agencias inmobiliarias, los inversores, todos sigan los procedimientos y los procesos que hay que seguir. Y también cuestiones que tienen que ver con la compensación para asegurarse de que la forma en la que la gente pues cobra dinero pues no da, digamos, la idea o la tentación, ¿verdad?, de realizar transacciones sin tener en cuenta el riesgo. Yo me he dado cuenta de que a nadie le han pagado, por ejemplo, para interrumpir una operación. Incluso, pues, muchas operaciones que no debían haber continuado, pues han continuado. Porque a los agentes inmobiliarios no se les pagaba según el riesgo de una operación. Entonces, en la medida en que estas normas puedan enmendarse para cambiar los incentivos, para que haya un foco mucho mayor en cuanto a un buen desempeño de los productos y las herramientas, pues iremos mucho mejor. Pero claro, esto es una función más que tiene que ver con la regulación y es importante que el sistema comprenda las razones por las que se producen los problemas y entonces para que el sistema responda de una forma de resolver estos problemas. Cuando yo me mudé de España a Washington en 2006, recuerdo que el agente inmobiliario me dijo, este es el momento para comprar. Me dijo, no se pierda esta oportunidad. Por supuesto no lo hice, pero me intentó convencer a toda costa. Entonces, permítame que le pregunte una cosa más, porque me interesa mucho cómo integrar la estabilidad financiera y creo que usted ha reflexionado sobre estas cuestiones. Y esta reflexión
se ha formalizado de alguna forma en el seno de la Reserva Federal? ¿Ha intentado usted o ha conseguido internalizar este tipo de análisis de la estabilidad financiera en las decisiones actuales en materia de política monetaria en Estados Unidos? Bueno, la Reserva Federal no tenía ningún departamento de estabilidad financiera. Nosotros lo creamos. Por lo tanto, ahora sí que hay un departamento de estabilidad financiera cuya función es vigilar todas las partes del sector financiero para ser conscientes de las tendencias en el sector, y ahora tenemos la autoridad necesaria para examinar, explorar y hacer cosas que antes no podíamos hacer en este contexto. En cuanto a la política monetaria, nos presenta este departamento de informes antes de cada reunión. Por lo tanto, tenemos una idea de cuál es la situación de la estabilidad financiera en Estados Unidos en cada momento y cómo se producen los flujos de capital. Y le voy a decir que yo hablo con mucha gente. Y los temas de la estabilidad financiera surgen una y otra vez, porque muchas empresas pues tuvieron que quebrar porque no funcionaba y sufrieron mucho porque el sistema financiero no funcionaba. Y muchas personas sufrieron por las ejecuciones hipotecarias, y muchos barrios enteros sufrieron todas estas la consecuencia de todas estas políticas. Por lo tanto, son temas que nosotros comentamos mucho. Y cuando yo comencé a trabajar en la Fed hace ya mucho tiempo, la idea de que había una relación muy estrecha entre en el sector financiero me refiero, entre la regulación bancaria y la política monetaria se entendía, pero yo no creo que fuera entendida muy bien. Pero después de la recesión sí que se ha entendido con más profundidad, y ahora sí que hay una interacción y una intersección, y no la podemos ignorar porque las consecuencias pueden ser desastrosas. Sí, creo que es un avance importante. No es fácil, pero es importante. Si no le importa, ahora podemos pasar a hablar del entorno internacional. Estados Unidos ha avanzado mucho en el ciclo, otros países no tanto. Estados Unidos ha avanzado mucho en este proceso de normalización. Quizás le voy a formular algunas preguntas. La primera sería, ¿cómo internalizan ustedes en la política monetaria la perspectiva económica? Lo que sucede en la escena internacional, ¿cómo influye en sus propias decisiones a nivel doméstico? Bueno, pues también tenemos un departamento de economía internacional en la Fed, y ellos nos presentan informes sobre cosas que suceden en todo el mundo y las implicaciones que tienen para la política y la economía norteamericanas. Por lo tanto, somos muy sensibles a los avances o a los hechos que se producen aquí en la eurozona. Prestamos mucha atención al Brexit y a las implicaciones financieras, que son muy importantes. También tenemos un interés muy grande en los mercados emergentes, porque uno de los resultados de nuestro cambio de política ha sido un cambio de capitales en todo el mundo, y esto tiene implicaciones. Los capitales se han desplazado y esto tiene muchas implicaciones para la sostenibilidad de nuestras economías. Por tanto, son todos temas que nos interesan. Y yo he estado impulsando a mi equipo para que me den la mayor cantidad de asesoramiento posible en cuanto a hasta qué punto estamos nosotros desestabilizando quizás otros países y hasta qué punto esa desestabilización puede repercutir sobre la economía norteamericana. Por lo tanto, tenemos este tipo de conversaciones. Es algo importante para nosotros ser conscientes de ello. Y muchas cosas que nos han pasado a nosotros, que han afectado, que nos han afectado, tienen que ver con el comercio, las políticas arancelarias, y claro, todo esto tiene un impacto sobre las empresas. Y si no comprendemos todos estos factores, pues inevitablemente creo que nos vamos a enfrentar a muy malas noticias. Y a mí las malas noticias no me gustan. Hay que estar muy pendiente de lo que pueda suceder. Ha mencionado los aranceles. Sí, sabía que me iba a preguntar algo del comercio de los aranceles. Sí, pero usted lo ha mencionado. Entonces, ¿nos podría dar un poco su expectativa en cuanto a qué impacto piensa que está teniendo la política norteamericana? Porque hemos estado en una situación muy extraña en la que prácticamente no había inflación. Pero una de las razones tiene que ver con la globalización. Quizás haya otras razones tecnológicas, pero una de las cosas que podría influir o afectar las expectativas inflacionarias
puede tener que ver con los aranceles o el proteccionismo. O sea que tiene implicaciones desde muchos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista del comercio, puede tener impactos a través de muchos canales. Por lo tanto, me gustaría saber qué piensa usted, hasta qué punto piensa usted que estas cosas ya están sucediendo y hasta qué punto los aranceles están influyendo los precios en Estados Unidos y cómo se incorporan todos estos hechos en sus propias reflexiones en cuanto a la política monetaria. Bueno, el tema de los aranceles está muy claro. Cuando hay aranceles, los precios suben, no hay duda de ello. Y vemos que los precios están subiendo en Estados Unidos. Suben de forma un poco rezagada, ¿no? Porque ¿cómo se han introducido los aranceles en Estados Unidos? Bueno, pues se hace un anuncio de que quizás haya un arancel en un ámbito concreto y luego hay un periodo de comentarios durante 90 días. En esos 90 días, las empresas no están simplemente sentadas quietas. Saben que si hay un riesgo de que vayan a poner aranceles, es mejor pues que actúen rápidamente sobre los precios. O sea que las empresas están trabajando para incrementar sus inventarios, comprar bienes al precio más barato e intentar ahorrar costes en el futuro. Y por eso, pues ellos analizan el inventario y por eso se retrasa el efecto que los aranceles puedan tener en el precio. Y pueden pasar varios meses hasta que estos precios se reflejen en el mercado. O sea que todavía no hemos visto en Estados Unidos los efectos de los aranceles en los precios de venta al público. Pero claro, otro tema es qué tipos de aranceles se han seleccionado y cuál es el tamaño de estos aranceles. Los aranceles han estado más o menos en el entorno del 10%. Hay muchas empresas con las que hablo me dicen que nosotros podemos manejar este 10%, pero sin tener que realizar muchos cambios en cuanto a la política de precios. Pero ya si pasáramos a un 25%, que es una de las propuestas, las empresas me han dicho que eso ya sería un cambio importante para ellos y van a tener que repercutir los precios mucho más directamente al consumidor. Por lo tanto, no hemos visto un impacto de momento sobre los precios, pero no estamos todavía al final del juego y vamos a tener que mantener los ojos abiertos para ver cómo va cambiando la política y eso influirá en la forma en la que actúen las empresas. Y hay otra cosa que no se ve mucho en los periódicos, pero que es importante, que es la introducción de los aranceles. Toda esta transición en la política comercial ha introducido mucha incertidumbre en cuanto a cuáles son las reglas del juego, cuáles van a ser las reglas del juego dentro de 6 meses, dentro de 12 meses, dentro de 24 meses y más allá. Entonces, cuando hablamos con las empresas nos dicen, tengo opciones para invertir, pero no tengo idea de qué opción elegir porque no sé cuáles son las reglas. Y si no conozco las reglas, no puedo decidir qué inversión va a ser más efectiva, más rentable. Por tanto, los empresarios están esperando, están siendo muy cautos, no vamos a invertir de momento, dicen, hasta que tengamos una idea mejor de cuáles van a ser las reglas. Por lo tanto, si pensamos en un crecimiento económico sostenido o incrementar la productividad y las plantillas, nos hacen falta estas inversiones. Las empresas tienen que invertir y por lo tanto una de las cosas que está sucediendo es que no están invirtiendo. Dependiendo desde luego de las reacciones, podrían ser simplemente un retraso, pero en algunos casos la estructura de coste y el modelo de negocio podía cambiar y algunas inversiones simplemente podían no producirse. Yo no tengo idea de cuál va a ser el resultado. Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona todo y qué soluciones pues adoptan las empresas. Bueno, pues hemos empezado a recibir algunas preguntas del público. Hay un tema, ahora que estamos en el debate internacional, creo que hay algunas preguntas que van a exigir que volvamos un poco a la política doméstica, pero vamos a intentar abordar el tema internacional. Uno de los temas que aparecen en las preguntas es que ustedes llevan embarcados bastante tiempo en el proceso de normalización. ¿Qué consejo podría dar usted al Banco Central Europeo, que ahora está empezando este proceso, intentando subir un poco los tipos? ¿Qué han aprendido ustedes que podría ser útil para el Banco Central Europeo? Bueno, dos consejos. El primero sería que es importantísimo comunicar. La comunicación es fundamental. La transparencia es muy importante. Hay que ser totalmente transparente de lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, a partir de cuándo lo vamos a hacer. Y hay que ser aburrido, tedioso, machacar una y otra vez. Cuando yo empecé
en mi trabajo, mis empleados me decían que nunca dijera lo mismo en 2 discursos a la vez. Pero es un error, hay que decir las cosas 400 veces y asegurarse de que todo el mundo lo comprenda al nivel de que realmente lo internalice. Porque nosotros, pues el proceso de internalización, pues lo habíamos empezado mucho antes. Y como no lo habíamos explicado, los mercados no estaban contentos y tuvimos que echarnos hacia atrás. Y esto nos perjudicó bastante, nos retrasó 2 años. Por lo tanto, la comunicación es fundamental, que funcione, que esté bien engrasada, que sea bien robusta y que sea muy machacona. Y eso es muy importante. El segundo consejo sería que hay que empezar poco a poco y luego observar mucho. Una de las cosas que creo que es importante recordar es que todo el tema de la flexibilización cuantitativa e incrementar el balance era algo sin precedentes. No lo habíamos hecho antes. Por lo tanto, es difícil saber antes, con antelación, sino una vez que subes, no sabes lo que va a pasar cuando bajas. Entonces, si no lo has hecho nunca antes. Y esto, pues, es un poco arriesgado. Es verdad que fuimos poco a poco, todo el mundo publicamos la fórmula, todo el mundo conocía la fórmula y como empezamos poco a poco, el impacto incremental ha sido pequeño. Ni siquiera hubo una respuesta importante de los mercados y mi expectativa es que si el BCE pudiera hacer lo mismo, empezar poco a poco, pero vigilarlo bien, pues le iría muy bien. Porque una cosa es un impacto repentino y otra cosa son impactos acumulados, impactos cumulativos, poco a poco. Simplemente, pues lo que hay que hacer, lo más sabio es dejar que los cálculos pues funcionen por sí solos. ¿Y qué podía hacer Europa para reactivar la economía en un momento en el que los tipos de interés están tan bajos? Y yo podría añadir una segunda pregunta relacionada, que es, ¿usted está a favor? ¿Qué piensa usted de los tipos negativos? ¿Estados Unidos iría por unos tipos de interés negativos? Bueno, no sé lo que haría Estados Unidos realmente. Yo me siento un poco incómodo con los tipos tan bajos o los tipos negativos. Creo que conceptualmente que el público entienda exactamente lo que sucede sería muy difícil en lo que se refiere a lo que el BCE u otros organismos pudieran hacer para incentivar más crecimiento y productividad. Es una pregunta muy difícil porque hay muchos factores diferentes y muchos componentes que intervienen en el crecimiento, la innovación, que es un área muy importante, tener la capacidad de producir a un nivel alto, es decir, tener el capital que necesitas, tener los trabajadores cualificados que necesitan en Estados Unidos, y lo he comentado, tenemos escasez de mano de obra en muchos sectores. Si tienes una escasez de mano de obra, esta es una limitación natural a la rapidez con la que puedes crecer. Para mí, el reto, bueno, ninguna de estas cosas son cosas que controla el Banco Central. Por lo tanto, son cosas que dependen de muchos otros agentes. Y yo estaría encantado de hablar con ellos. Pero es una decisión política, ¿no? Que los gobiernos de toda Europa y en Estados Unidos todavía se está teniendo dificultades con esto, cuanto a cómo pues lidiar con todos estos escollos. La otra pregunta tiene que ver con las complicaciones que podrían surgir de una política monetaria divergente entre Estados Unidos y otros bancos centrales. Creo que esta es una pregunta interesante. ¿Cómo usted reflexiona sobre esto? ¿Hasta qué punto pues los tipos de interés en Europa podrían influir en Estados Unidos? O incluso, ahondando más en la pregunta, piensan, bueno, ustedes han comenzado, aunque Europa no, han comenzado a subir los tipos. En Europa va a llevar tiempo, pero ambos están en la misma senda. ¿Piensa usted que puede producirse alguna aceleración en el endurecimiento financiero? ¿Cómo piensa usted que pueden interactuar las distintas políticas monetarias? Bueno,
Vamos a ver. No hay razón para esperar que los cambios sean lineares. Y como es un efecto acumulativo, pues es difícil predecir exactamente cómo las cosas van a evolucionar. Creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que la economía es global y las cosas que suceden en una parte del mundo tienen implicaciones para otras partes del mundo. Y esta tendencia se ha incrementado muchísimo en los últimos 40 o 50 años. O sea, tenemos que ser sensibles a todas estas cosas. Y yo no creo que realmente haya un consenso en mi grupo acerca exactamente de qué puede significar una señal concreta para los Estados Unidos o qué cosas que podíamos hacer nosotros podían afectar a los países europeos. Y por lo tanto, estamos trabajando en ello. Y hasta cierto punto, y esto lo he dicho en el día de hoy, la política ha evolucionado a sitios en los que nunca había estado. Hemos estado en territorios desconocidos en términos de las respuestas que tuvieron que ofrecer los bancos centrales en todo el mundo. Y en este entorno tan desconocido, no hay ninguna razón por la que tenemos que esperar que las cosas que pasaban en los tiempos normales también sucedan en tiempos excepcionales. Por lo tanto, esto requiere más diligencia a la hora de prestar atención a las cosas que están pasando e intentar comprender en tiempo real si las reacciones y respuestas de los trabajadores, de las familias y de las empresas son las mismas que han sido históricamente o si han cambiado de forma fundamental. Si vemos divergencias significativas, tenemos que trabajar para entenderlas y asegurarnos de no exacerbar una tendencia negativa ni tampoco ser tan pasivos para dejar que una economía se recaliente, porque si la economía se recalienta, da lugar a una reacción violenta y a una contracción violenta. Y esta volatilidad tampoco es buena. Por lo tanto, estamos intentando encontrar un término medio. Y este término medio va a exigir que realmente estemos pendientes de todo con mucha atención. Hemos visto ejemplos de cómo la política monetaria en un país evoluciona. Pero las políticas monetarias de un país pueden influir, por ejemplo, sobre el mercado de renta fija. Por lo tanto, creo que es difícil incorporar esto en la política monetaria. Hay una pregunta sobre hasta qué punto la situación neutra de la Fed se ha alcanzado. ¿Tienes alguna idea sobre Europa? ¿Estamos más lejos de esa neutralidad que Estados Unidos aquí en Europa? Pues no lo sé. Sí, es una pregunta difícil. Por lo que conozco de la demografía de Europa, hay más envejecimiento de la población en Europa, en cuyo caso, bueno, pues esa neutralidad estaría más abajo que en Estados Unidos. Pero no conozco con suficiente detalle la situación en Europa como para contestar, la verdad. No quiero meterme en jardines que no conozco. ¿Podrías explicar un poco más cuáles son los principales riesgos de estabilidad financiera a nivel global, no solo a nivel estadounidense, sino a nivel global? ¿Cuáles crees que son los riesgos financieros internacionales y cómo influyen en tu propio planteamiento? Empezaste a hablar de ello, pero si pudieras añadir algo más, porque los mercados emergentes han empezado ya a tener algunos problemas. El hecho de que se haya apreciado el dólar ha endurecido las condiciones para algunos países. ¿Cómo lo definirías tú todo eso? Bueno, hay muchos riesgos que están apareciendo en muchos lugares del mundo. Argentina, por ejemplo, su relación con el Fondo Monetario Internacional, cómo va a evolucionar. Eso tiene consecuencias para muchas cosas que me afectan a mí. Miami es un centro financiero internacional muy importante. Y, bueno, ¿qué podemos decir de Venezuela? En particular, las presiones, el éxodo de
las zonas rurales y a países vecinos podría tener consecuencias enormes a la hora de permitir que Venezuela gestione su propia economía. China ahora está inyectando mucho estímulo en su economía. Hace 5 o 10 años se hacían preguntas sobre si iba a ser sostenible el crecimiento de China o si no iba a sangrar muchas instituciones financieras. Ese es otro riesgo. En Europa está la situación de Italia y su presupuesto. Y habrá que ver qué pasa desde el punto de vista de la Unión Europea. Grecia está todavía ahí, ¿no?, con sus problemas. Y luego está Oriente Medio. ¿Qué va a pasar con los precios del petróleo? La sostenibilidad y la viabilidad de las nuevas estrategias, habrá que verla, ¿no? O sea que hay muchas cosas. ¿Se me ha olvidado algún continente? Bueno, yo creo que he mencionado muchos sitios, ¿no? Hay muchos riesgos que tenemos que tener en mente en todo momento. Y en cuanto al impacto que puede tener la economía americana, lo diré de la siguiente manera. El comercio fue una noción indirecta para muchos de los ciudadanos de mi distrito. La gente no quería decir formamos parte de una economía global porque no veían cómo les afectaba en su vida cotidiana. Y lo que está ocurriendo ahora en el terreno comercial con los aranceles está haciendo que cambien los precios y que haya incertidumbre. Y eso ha hecho que la gente sea mucho más consciente de que todos estamos interconectados, lo cual significa que estos riesgos son riesgos a los que tendremos que prestar atención. Hay más gente que es consciente de ello ahora. Yo creo que sí, hay muchos riesgos, tenemos que ser conscientes de ellos, observarlos y actuar. Y yo creo que el mero hecho de que seamos conscientes ya es algo muy positivo. Una pregunta relacionada, y luego vuelvo a hablar del escenario doméstico. Las políticas comerciales estadounidenses han sido bastante restrictivas. ¿Crees que esto afecta a las expectativas inflacionistas? Ya hablaste algo de ello, pero todavía no se ha materializado de forma directa, solamente a nivel de expectativas. ¿Y hasta qué punto piensas que esto podría ocurrir? Bueno, yo no he visto ninguna indicación de que sea algo inminente, pero cuando hablo con empresarios importantes me dicen, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos si esta es una negociación a corto plazo, que luego va a cambiar, que va a invertirse una vez que se consigan los objetivos que tiene Estados Unidos, o no sabemos si esta es la nueva situación que va a mantenerse. Y claro, yo no he visto todavía nada en cuanto al tema de expectativas de inflación. Yo no participo en las salas de negociación como para saber en qué va a desembocar todo esto, pero bueno, me limito a observar y a prepararme para reaccionar a medida que las políticas estén más claras. A nivel doméstico, ¿te preocupa que haya alcanzado su pico la economía americana y que a partir del año próximo empiece a desinflarse cuando el estímulo de la política monetaria desaparezca, etcétera? ¿Tienes algún temor sobre ralentización del crecimiento de la economía americana y cómo podría afectar a la situación internacional? ¿Se ha llegado a su pico el crecimiento económico en Estados Unidos y si estamos preparados para una nueva crisis? Bueno, espero que eso no ocurra mientras yo ocupe este puesto. Bueno, en este puesto en el que estás ahora no. Me refiero al puesto que ocupa en la Reserva Federal de Atlanta. Yo siempre le digo a la gente que mi papel, bueno, yo soy parte del sistema de la Reserva Federal y haré todo lo que está en mi mano para que eso no ocurra. En cuanto a la senda que va a seguir la economía americana, yo diría, mi modelo
Mi opinión y la de mi equipo es que Estados Unidos volverá a alcanzar su potencial, 1,8, 2% en el año 2028. Eso siempre que no cambie nada en cuanto a la capacidad de Estados Unidos. Y esto nos lleva a decir que la inversión de las empresas es muy importante porque es lo que aumenta la productividad de los trabajadores y eso mejora la economía sin ejercer presión sobre la inflación. Por eso yo espero que haya señales de inversión empresarial, porque eso sería bueno. No lo estamos viendo ahora, pero tampoco hay razones para pensar que eso no vaya a ocurrir. Los cambios fiscales han sido mucho más complejos de lo que pensaban la mayoría de las empresas y hay muchas que están todavía intentando averiguar qué significa para ellos y cómo les afecta en sus inversiones. Y están retrasando muchas actividades. Por lo tanto, a lo mejor no vamos a ver signos o evidencia de inversiones empresariales todavía en un tiempo. Habrá 2 años durante los cuales la economía tendrá resultados por encima de su potencial, luego se tomarán medidas para que siga una senda de estabilidad y, bueno, lo que hay que hacer es que las empresas inviertan y aumentar la productividad de los trabajadores. Eso nos haría estar en una posición económica mucho más sólida. Por lo tanto, ¿piensas que el hecho de que se limite o desaparezca el estímulo fiscal no va a impedir esa buena senda de crecimiento? Bueno, el estímulo fiscal, sobre todo por parte de los consumidores y las familias, llegará un momento que acabará. Y a medida que vaya desapareciendo, esas ventajas desaparecerán. Pero ocurrirá otra cosa. Y yo prefiero centrarme en esa otra cosa, ¿no? Hoy por hoy, puesto que estas herramientas de estímulo sabemos que no van a continuar en el año 2020, pues no puedo prever cómo va a ser el PIB. Pero bueno, yo creo que sí habrá políticas positivas por parte de la Fed. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Esto es prerrogativa del moderador. Preguntan sobre la desregulación, la liberalización. ¿Qué está ocurriendo en materia de liberalización en Estados Unidos, tanto financiera como en un sentido más amplio? Porque la siguiente parte de la pregunta es ¿hasta qué punto la regulación está creando más flexibilidad o más freno en la economía? La desregulación. He mezclado muchas cosas. Sí. I'll answer both questions. Contestaré ambas preguntas. En general, cuando pensamos en la regulación, la manera en que yo me planteo el entorno regulatorio es como si fuera un péndulo. Habrá un periodo en el cual esté como muy suelto y luego ocurrirá algo y se irá el péndulo al otro lado y de pronto diremos esto es demasiado inflexible y el péndulo para el otro lado. Por lo tanto, siempre está fluyendo. Y, bueno, la industria responde, la regulación responde. Es un esfuerzo constante, continuo. Pero la cuestión es, ¿cómo sabes si te has pasado yendo hacia un lado o hacia el otro? Bueno, pues la respuesta es la experiencia. Eliges dónde quieres llegar, ves qué ocurre y cuando has llegado ahí dices, bueno, hemos acertado o no, nos hemos pasado. Ese es el ejercicio que estamos haciendo ahora. Yo pensaba que muchos de los cambios que surgieron de la crisis estadounidense y que tuvo consecuencias para todo el mundo fueron, por ejemplo, los stress tests, el aumentar los requisitos de capital en los bancos. Todo ello fue muy bueno para la resistencia del sistema financiero. Y a mí eso me ayuda a dormir por la noche. Los bancos y las instituciones financieras dirán,
Preferiremos tener menos requisitos porque podemos seguir operando de una forma prudente y segura sin requisitos tan estrictos. Pero la gente eso se lo cree, esa es la cuestión. Hay gente de nuestro grupo que se siente cómoda con lo que dicen los banqueros y veremos. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, pero hay otras en las que será la experiencia la que nos diga, ya veremos. Este es el ejercicio que estamos ahora en el sistema bancario. Luego hay otra cosa que es el tema de la regulación para empresas. En mi distrito, cuando empecé a hablar con la gente, todo el mundo decía, los empresarios sobre todo, el gobierno odia a las empresas. Quieren regularlo todo. No quieren que tengamos ideas. No quieren que podamos innovar de ninguna manera. Y eso hacía que ni siquiera lo intentaran. Eso es lo que me contaban a mí, ¿eh? Y una de las razones por las que yo creo que ha repuntado la confianza de los consumidores y de las empresas y el sentimiento en general es que existe la impresión de que ahora tienen más libertad para hacer lo que quieren hacer. Como dije cuando hablé del sistema bancario, es un péndulo. Es posible que parte de la desregulación incline el péndulo demasiado hacia un lado y que ocurra alguna cosa por ello. Pero bueno, las empresas yo creo que ahora están dispuestas a invertir a niveles que antes no. Y justo después de ser elegido Trump presidente, al día siguiente la bolsa subió muchísimo. El sentimiento mejoró y no había cambiado ninguna política. Se empezaron a hacer inversiones, había un elemento psicológico en la economía y a eso tenemos que ser sensibles todos. Yo creo que la desregulación ha contribuido a un aumento de la actividad económica. La cuestión es que puede que haya algunas cosas que hayan ido demasiado lejos y haya que reconfigurarlas para intentar llegar a una situación más equilibrada. Totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en la parte financiera. He cambiado de postura, pero no de opinión. Creo que era muy importante el tener una regulación clara en cuanto al capital, en cuanto a las precauciones, porque podemos enfrentarnos a problemas inesperados. Siempre hay problemas que surgen por el camino y, bueno, hay cosas pequeñas que hay que explorar y siempre hay una razón para analizar esos detalles. Y cuando te sientas en la mesa de un banco central te das cuenta de que las cosas no son fáciles, ¿no? Cosas básicas como tener mucho capital. Yo creo que ahora estamos en una situación mucho mejor. Teniendo en cuenta las incertidumbres a las que podemos enfrentarnos, bueno, pues sería una pena el dar un paso atrás con estos avances que se han realizado. En Estados Unidos tenemos el doble capital en los bancos de lo que teníamos antes de la crisis. Estamos hablando mucho, de un colchón amortiguador enorme. Y mucha gente se sorprendió de ver que muchos bancos no se habían planteado seriamente si iban a poder enfrentarse a épocas muy difíciles. Y bueno, hay que decir, tenéis que ser muy cuidadosos. Hay que decir, ¿estáis preparados? ¿Podréis sobrevivir? Decirle eso a los bancos, ¿no? Porque nosotros les dijimos, no podéis sobrevivir. Tenéis que prepararos para poder sobrevivir en un contexto de emergencia. En un contexto de emergencia no es el momento de hacer planes. Tenéis que prepararos de antemano. Y yo creo que eso fue muy bueno y simplemente tenemos que asegurarnos de que los objetivos subyacentes no se pierden de vista. Bueno, de hecho, hoy la principal limitación en cuanto al capital no es tanto la desregulación, sino los estrés tests, ¿no? En Estados Unidos y en Europa.
donde hay más estrés test que regulación mínima, ¿no? Otro grupo de preguntas que me gustaría plantearte es sobre la política monetaria y el futuro. Lecciones sobre los instrumentos y la política monetaria, porque se han utilizado instrumentos muy novedosos. Me gustaría entender cuál es tu opinión de la expansión monetaria después de haber experimentado con la expansión monetaria cuando no había muchos instrumentos más que utilizar, y también forward guidance. ¿Cuál sería tu evaluación después de haber utilizado la expansión monetaria? ¿Crees que es la herramienta para el futuro o es algo que habría que dejar para el futuro? ¿Es parte de la caja de herramientas? ¿O cuál sería tu opinión? En general, pienso que la caja de herramientas debe contener todo tipo de instrumentos. Yo no soy capaz de anticipar qué es lo que va a ocurrir. Y si no sé lo que va a ocurrir, bueno, pues no quiero tirar herramientas o instrumentos que luego me puedan servir. Para mí, todo debe estar disponible. La expansión monetaria yo creo que ha sido algo bueno. Ha demostrado ser eficaz y en cuanto al impacto del mercado, pero también desde el punto de vista psicológico. En el año 2008-2009, el público americano tenía miedo. Estaban preocupados. No estaban seguros de si las instituciones iban a estar ahí para ayudarles. Y la expansión monetaria fue una señal de que se iba a hacer algo que nunca se había hecho antes, ¿no? Y el público yo creo que lo interpretó así y eso fue de gran ayuda. O sea que sí, es una herramienta que hay que tener en la caja, pero yo diría que la respuesta que será necesaria en cada caso dependerá de la situación, ¿no? La última crisis fue de vivienda, de la liquidez de los mercados de la vivienda, y ahí la respuesta tenía que ser parte de vivienda y parte de otras cosas. La próxima crisis puede ser del suelo, de la energía o de lo que sea. Es muy difícil de antemano saber qué estrategias, qué instrumentos se tienen que utilizar, porque hasta que no sepas cuál es la fuente del problema, la respuesta habrá que adaptarla a cada caso. Y otra cosa es que incluso aunque lo supiera, no te lo voy a decir, porque necesitamos que la política sea sorprendente. Si contamos todas las políticas que podremos seguir en el futuro, pues entonces cuando la implementemos no tendrá efecto porque todo el mundo lo habrá incorporado en su toma de decisiones. Así que tenemos que cerciorarnos de no contar demasiado y cuando elaboremos políticas tienen que ser políticas basadas en la situación y que lleven a decisiones diferentes. Yo apoyaría el actuar para responder a una situación cuando sea necesario, ¿no? Y que ayude a los trabajadores, a las familias y a las empresas a mejorar, ¿no? Y a ir en la dirección correcta. Un colega tuyo dice que esto no funciona en teoría, pero sí en la práctica. No, yo no distingo. La pregunta es, ¿hasta qué punto todo esto complica la comunicación? Pues mucho. La comunicación es difícil. Yo soy economista de formación y no nos enseñan a ser comunicadores. Nos enseñan a elaborar informes, a publicar en revistas económicas, que solo otros economistas entenderán. Pero deberíamos ser capaces de hablar de por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos que es lo correcto y explicar cómo va a afectar a la gente cuando tomemos esa medida, para que todo el mundo sepa hacia dónde vamos. Y es difícil, sobre todo, en la salida. Bueno, eventualmente habrá que llegar ahí. Pero en el momento en que se implanta una política,
no hay que hablar de la salida. Todo el mundo se preocupa de voy a seguir estando aquí, voy a seguir teniendo un trabajo, voy a seguir teniendo una vivienda. But in terms of the sentiment, I think in general that's En cuanto al sentimiento, bueno, la energía del momento se lo come todo, el miedo, la tensión. Por eso, al principio, tienes que tener alguna idea de por dónde salir de la situación, pero no creo que la política deba centrarse en eso. Luego ya tendrás tiempo de hacerlo, pero si no comunicas claramente, si yo no comunico, o mis colegas no comunican claramente, lo que tenemos que decir, esa confusión puede impedir que lleguemos a una salida de la situación. En algún caso, el Congreso y otros han puesto en duda la idoneidad de los rescates que se han hecho, y en parte ha sido por mala comunicación, por cómo se presentó. Y eso creó mucho resentimiento, que sigue estando ahí hoy. Y en cuanto a previsiones a futuro, ¿qué podrías decirnos? Me parece algo estupendo. Yo creo que ha cumplido su objetivo. Cuando estás en un contexto en el cual haces cosas con políticas que nunca se han utilizado, uno de los objetivos que tienes que tener es ¿por qué estamos haciendo esto y hacia dónde vamos? La incertidumbre a nivel de políticas, ya lo dije cuando hablábamos de la política comercial. Si hay incertidumbre en cuanto a políticas, la gente no se va a mover, no va a hacer nada, no va a reaccionar. Va a quedarse congelada. Dirá, vamos a esperar que se aclaren las cosas antes de actuar. Por eso estas previsiones a futuro fueron muy útiles. Se dijo, vamos a mantener los tipos bajos, los tipos de interés, hasta que veamos qué hace falta y luego vamos a normalizarlos. Es una manera de señalar la senda a seguir, minimizar la incertidumbre a nivel de política monetaria para que los decisores, los consejos de administración y la gente pues tenga una idea de cómo van a ser las cosas dentro de 3 o 12 meses, porque eso les permitirá hacer sus planes. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ya no estamos a nivel 0 de tipos de interés y, bueno, dijimos una vez que la economía sea sólida, no sabemos si va a hacer falta más estímulo, más políticas acomodaticias o flexibles, o si va a haber que contraer. Y en los últimos meses, como sabéis, hemos eliminado de nuestras declaraciones las previsiones a futuro porque nos parece que es menos adecuado ahora. No podemos dar certidumbre sobre cuál va a ser el siguiente paso de política. Cuando estás a nivel 0 está claro, pero ahora estamos ahí en medio. Y hacer previsiones a futuro sobre cómo van a ser los tipos de interés es difícil y es mejor no hacerlo. Hay otras ideas, como por ejemplo cambiar el objetivo de inflación, moverlo. ¿Qué piensas? ¿Habría que empezar a pensar en que es mejor tener un 4% de inflación en el futuro? ¿Es un nivel que te parece sería cómodo para tener más margen para bajar cuando sea necesario? ¿Es una idea atractiva? Bueno, se ha hablado mucho de esto. El cambiar el objetivo de inflación a mí me pone muy nervioso. Me alegro de oírlo, dice Carvana. Se ha hecho un gran esfuerzo para explicar a la gente cuál es el objetivo de inflación hoy por hoy. Un gran esfuerzo. Si de pronto la FED dijera, ese objetivo, bueno, puede ser un 4%, pero dentro de 18 meses puede que cambie a un 3% o luego un 3,5%. Eso yo creo que socavaría la noción, la perspectiva a largo plazo, la estabilidad de la política. Y eso hace que sea más difícil aplicar una política de forma coherente, ¿no? Por eso yo no estaría de acuerdo con cambiar el objetivo de inflación. Pero lo que puede ser útil es plantearse la pregunta de vez en cuando y decir, vale, hemos tomado unas decisiones hace 5 o 10 años, ¿cómo han funcionado?
nos sentimos cómodos con sus resultados para no quedarnos atrapados en las políticas simplemente por lo que hemos hecho antes. No, tenemos que recuperar el consenso, sentirnos cómodos con la política y reajustar dentro de lo posible. Pero yo creo que es algo sí que hay que plantearse de vez en cuando. Yo ahora hablo de esto con mi equipo. Escribo un blog, si queréis podéis visitarlo, Atlanta Fed, sobre objetivos de precios. Uno puede decir 2%, otro puede decir una trayectoria a largo plazo, o puedes poner límites, y siempre que los precios estén dentro de esos límites, vale. Y como media siempre va a ser un 2%. Pero la cuestión a la que nos enfrentamos hoy es, si nuestro objetivo es el 2%, llegamos a 2,1%, ¿qué hacemos? ¿Endurecer? La respuesta podría ser no. Si llegamos a 2,3%, endurecemos, con lo cual llega un momento en que empiezan a hablar de eso en CNBC. ¿Y cómo vamos a poder ejecutar nuestras políticas en una situación así? Hay que sopesar los pros y los contras y decidir si es importante un resultado concreto o un rango. Podéis ver el informe de la Fed de Atlanta. Ha mencionado 2,1, 2,2. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa usted de ir mucho más allá de la inflación? ¿Piensa que hay algún argumento, alguna justificación para hacerlo? Bueno, a mí me parece bien. Si fuéramos a una inflación de un 4%, eso sería una cosa, pero estamos en un 2,2%. Y la idea de que tenemos el poder de ser tan precisos en este tipo de cosas, pues es una ilusión. Y realmente a mí no me preocuparía tanto esta cuestión. Yo lo que me fijo es, lo que me preocupa son las presiones realmente al alza de los precios, pero a lo bestia. Pero un 2,2%, 2,3% realmente no me preocupa. No, por lo tanto, no me preocupa este nivel inflacionario. Mis últimas dos preguntas son un poco diferentes de las anteriores. Una tiene que ver con otra consecuencia, ¿no?, de la cantidad de políticas monetarias no convencionales que se han utilizado, es que algunas de las barreras se han difuminado y surge una preocupación acerca de la independencia de los bancos centrales. Y algunos han defendido que si los bancos centrales hacen tantas cosas, no tiene mucho sentido que sean independientes, porque hacen cosas realmente que deberían quizás ser realizadas por el Tesoro. Entonces, ¿qué piensa usted de la independencia de los bancos centrales en el mundo actual y hasta qué punto ve usted que existen esas presiones de que los bancos centrales cada vez asuman más funciones que quizás entren en conflicto con su independencia? Bueno, pues yo creo que la independencia de los bancos centrales ha sido una de las características que nos ha permitido ser efectivos, porque la gente consideraba nuestras instituciones como algo diferente, porque tenemos una misión independiente y porque estamos de alguna forma en una isla. Por lo tanto, no se supone que tenemos que estar respondiendo a los titulares de los periódicos, y esto nos da la posibilidad de pensar un poco de forma diferente, tomar un poco de distancia de lo que sucede. Y pues creo que esto es muy importante. Y esto lo voy a dejar ahí, ¿no? Pero en términos de la idea de que las nuevas políticas que hemos incorporado han cambiado la percepción de la Fed o de los bancos centrales en general como instituciones más intervencionistas o más activas, pues vale, puede ser. Yo estaba en la Fed en los años de Greenspan y en aquella época había reuniones cada 6 semanas, no publicaban informes y estaban como en el trasfondo. Bueno, no realmente en el trasfondo, pero la idea de que participábamos en políticas
en la forma en la que el Congreso participaba en la política o el presidente, pues era totalmente inconcebible. Pero la crisis cambió todo eso y muchas de las cosas que decidimos hacer pues requieren ajustes diarios. Comprar activos aquí, comprar títulos ahí, y ahora parece que pues nos parecemos mucho al Congreso, ¿no? O a otras instituciones. Y ahí es donde la comunicación adquiere un papel muy importante. Cómo hablar de nuestras políticas y cómo explicárselo a otros actores. Y esto es muy importante. Yo tengo un objetivo personal de reunirme con todos los funcionarios de Washington y de mi distrito, porque yo quiero saber, quiero que sepan quién soy, qué me preocupa y quiero que entiendan el porqué de lo que hacemos, para que no haya pues ninguna falsa idea de que estamos intentando usurpar las ideas o las autoridades de los funcionarios electos. Yo, francamente, no tengo ningún interés en estar en el debate público. Eso se lo dejo a ellos. Pero tengo que ser fiel a nuestra misión y a nuestro mandato, que es luchar por una estabilidad de precios y un entorno estable. Que tenemos que tener libertad de conseguir esto y de conseguir las cosas que realmente pensamos que debemos conseguir en cualquier circunstancia. Por tanto, a cualquier persona que me escuche, yo le diría que ese es mi mandato y me lo tomo muy seriamente y mientras pueda lo voy a hacer. Última pregunta, ¿qué piensa de las criptomonedas? ¿Qué piensa de Bitcoin? Pero más importante que esto, ¿qué piensa del debate sobre que los bancos centrales emitan para sí mismos algún tipo de criptomonedas? Vaya, pensaba que me iba a escapar sin que me formulara esta pregunta, pero no ha podido ser. Bueno, me gustaría conocer tu respuesta. A ver, mi opinión sobre el criptoespacio en general es que la forma en la que se ha desplegado la tecnología no es realmente propicia para que realmente se propague a gran escala. El mercado de Bitcoin, y hay un artículo hoy, ha perdido un 60% de su valor este año calendario, hasta el punto de que cualquiera de estos instrumentos tenga esta volatilidad tan enorme y la idea de que pueda ser una moneda en serio realmente no es muy probable. Desde luego, pues si sigue existiendo esta volatilidad, no creo que estas monedas adquieran una escala en la que puedan ser consideradas como un sustituto para otros medios de pago. Por lo tanto, esa sería mi opinión básica. Pero la tecnología cambia todo el tiempo y hay mucha gente que está trabajando para entender cabalmente o para imaginarse formas de desplegar estas criptomonedas que les den otras características. Sé que aquí en Europa se ha hablado mucho sobre esto, intentando categorizar y clasificar distintos tipos de aplicaciones y creo que eso tiene mucho sentido. Lo que me preocupa, y esta es una preocupación más general sobre la innovación, me preocupa porque muchas veces hablamos mucho más de las cosas positivas que de los riesgos que pueden existir. Y me preocupa que si avanzamos en este camino puede haber peligros. Y espero que se preste atención a los riesgos que pudieran introducirse en el sistema con estas criptomonedas. Pero en principio, a mí me parece muy bien pues las criptomonedas. En Atlanta hemos estado trabajando para convertirnos en un centro de tecnología financiera, un centro fintech. Hay docenas de empresas en Atlanta intentando desplegar tecnologías y estoy encantado de trabajar con ellas para entender lo que ellas quieren hacer, cómo va a funcionar, lo que hagan. Y siempre las pincho, les digo, tenéis que ser muy conscientes del riesgo, ¿eh? Y si hay riesgos tendremos un problema. Pero no creo que ahora podamos decir no a la tecnología, porque la tecnología es inevitable. Pues la tecnología está ahí, queramos o no. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que tengamos un sistema que funcione para el ciudadano medio. Estoy de acuerdo con ello.
en términos del Bitcoin y las criptomonedas, pues hay un tema de estabilidad financiera y tendremos que ver cómo se van desarrollando, y también habrá que ver si los bancos centrales pues emiten este tipo de criptomonedas. Pero antes de hacerlo, les diría que lo piensen muchísimas veces y analizaran pues todas las consecuencias que se podrían derivar. Sin duda hay que explorar todas estas consecuencias antes de dar un solo paso en esa dirección. Me gustaría agradecerle sus comentarios. Espero que se mantenga en su silla durante mucho tiempo, por lo menos hasta la siguiente crisis. Y quiero agradecerle enormemente su generosidad al debatir todas estas cuestiones con nosotros, y me gustaría que aceptara este aplauso que le brindamos aquí en la Fundación. Gracias. I really enjoyed this. Me lo he pasado estupendamente. Gracias.